Vamos a comenzar con la planificación institucional, con el proyecto educativo de centro, reglamento de régimen interno, programación general anual. Vamos a ir comenzando con los procesos de planificación en general. No son unos procesos burocráticos, que realmente es como muchos de los profesores los vemos, es papeleo, como decimos vulgarmente. Tenemos que pensar en estos proyectos, en estos documentos, como algo que nos va a poder ayudar a solucionar problemas y supuestamente a mejorar la enseñanza del centro en el que nos vamos a encontrar. Los proyectos generan un producto colectivo que recoge los objetivos consensuados por toda la comunidad educativa. Es un instrumento de desarrollo, tanto a nivel curricular como profesional, como del centro. En definitiva, como una institución que es capaz de aprender de esos documentos. Son documentos del centro y proyectos del aula que nos van a servir para realizar un diseño del centro escolar de una forma coherente, con lógica. Las fases o los principios de elaboración de los documentos pueden ser, primero, empezar por definir el problema. Tiene que ser algo sencillo, interesante, que nos motive, que nos enganche a toda la comunidad educativa. El segundo paso sería organizar la agenda de trabajo. No tenemos que olvidarnos nunca de poner una fecha de finalización, porque cuando nos ponemos con esta burocracia, con estos documentos, puede que no acabemos nunca. Entonces tenemos que poner no solamente comienzo, fechas de reuniones, etcétera, sino también pensar en qué momento queremos terminar esos documentos. Hay que crear un equipo de responsables. Debe ser pequeño, no tiene que ser muy numeroso, porque se van a tener que tomar muchas decisiones y cuantas más personas haya, es mucho más complicado tomarlas. Pero también debe ser, aparte de pequeño, debe ser plural. No tenemos que ir buscando a la hora de seleccionar o de formar esos equipos, buscar gente muy afín, porque entonces no nos van a dar esos documentos coherentes de los que estábamos hablando. Un cuarto paso, deberíamos contar con lo imposible de un consenso general. Tenemos que ser conscientes de ello, es decir, que cuando vayamos, por ejemplo, a programar esa agenda de trabajo, tenemos que pensar de que a lo mejor alguna de esas reuniones va a haber que repetirla porque no se va a llegar a una decisión concreta y habrá que buscar otro día, volvernos a reunir, etcétera. Otro principio que tenemos que tener en cuenta, el quinto, es que vamos a crear un documento inacabado, es decir, que no lo vamos a terminar. Nosotros vamos a crear un documento que a lo mejor puede servirnos para 1 año, para 2 años, pero que luego va a haber que rehacerlo, modificarlo, etcétera. Y por último, otro principio, otra fase, la última, es que estos documentos nos van a ofrecer una forma de gobierno, va a quedar todo plasmado ahí, nuestra estructura, nuestra forma de organizarnos. Entonces, siempre que tengamos alguna duda, o sepamos a quién hay que acudir o cómo tengo que realizar alguna gestión, en estos documentos tiene que quedar reflejado. En concreto, vamos a ver el proyecto educativo de centro, no muy detalladamente, pero sí vamos a ver cómo es, qué características tiene. En principio podemos decir que tiene que ser un documento manejable. Fijaros, un proyecto educativo de centro más o menos no puede tener más de 10 folios aproximadamente. Debe de orientar las actuaciones y las decisiones del centro. En esos 10 folios aproximadamente debe estar ahí incluido todo. Tiene que ser un documento además consensuado en su elaboración, lo que hemos comentado antes, tiene que ser labor de toda la comunidad educativa. Tiene que ser flexible, abierto a los posibles cambios. La escuela, los centros están cambiando día a día, van muy rápido, tenemos que irlo adaptando, por eso hablábamos de que no podía ser un documento acabado. No es un documento definitivo, por lo tanto, y debe estar en función de la evolución de esa comunidad educativa. Debe ser también un documento vinculante, supone con esto la participación de toda la comunidad educativa. Tenemos que estar todos de acuerdo con él y vernos unidos con él. Además, debe ser también un documento colegiado,
debe expresar lo que son las directrices, las normas del centro. Y por último podemos decir, lógicamente, que tiene que ser programático. Es un programa que nos va a servir de referencia para el resto de los documentos. ¿Qué hace el PEC? Es decir, ¿para qué nos puede servir? Bueno, pues realmente el PEC lo que hace es que va a definir el estilo educativo que va a haber en ese centro. Como comentábamos en alguna de las otras clases, son centros únicos, no todos los centros son iguales. Entonces, el proyecto educativo del centro en el que yo esté trabajando tiene que dar su estilo, sus características. Después de que nos hemos juntado, la comunidad escolar, y hemos reflexionado, tiene que recoger todos los intereses e ilusiones de todos, del primero hasta el último de la comunidad escolar. También tiene que orientar y guiar todos los planteamientos institucionales, es decir, tiene que orientar y guiar nuestro quehacer docente, el por qué estamos en ese centro escolar. El PEC también tiene que unificar criterios, tanto de tipo metodológico como de tipo organizativo, como de tipo estructural, etc. Y por último, también tiene que determinar los valores. Estos valores tienen que ser también debatidos y negociados por toda la comunidad educativa. Son los que van a orientar nuestra práctica educativa. El proyecto educativo de centro es una propuesta global y colectiva en cuya elaboración vamos a participar todos, toda la comunidad educativa. Nos va a permitir dirigir de forma coherente todo nuestro proceso educativo en nuestro centro escolar y va a plantear además los objetivos del centro. Por eso, el proyecto educativo, hablamos que es un proceso de elaboración de una reflexión conjunta, creada por la comunidad educativa, se va a dar a través de un foro o de unos debates entre todos y además va a proporcionar cierta autonomía también a todos, porque aunque queda ahí reflejado, somos parte de ese documento. Al final va a ser un producto, un documento explícito del centro. Nos va a responsabilizar a todos de lo que está ahí escrito, puesto que ha habido una reflexión conjunta previamente y, por supuesto, quizás lo más importante es que va a mejorar la organización y el funcionamiento del centro. Las fases de elaboración del proyecto educativo de centro. Generalmente, cuando en los centros escolares nos sentamos para hacer este documento, nos planteamos esas 4 preguntas. Lo primero, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué medios hay? ¿O cómo nos organizamos? Entonces, realmente, cuando nos estamos preguntando dónde estamos, lo que estamos es analizando el contexto. Se suele hacer un análisis externo, es decir, un análisis de tipo de familias que hay alrededor del centro, instituciones que hay alrededor, etc. A continuación, vamos a buscar ya nuestras señas de identidad. ¿Quiénes somos realmente? Ahí es donde se van a decidir los principios pedagógicos, los principios sociológicos y, en definitiva, son los que van a informar del modelo pedagógico, educativo, que va a llevar ese centro escolar. La tercera pregunta, la de qué pretendemos, hace una relación a los objetivos que queremos conseguir. Tenemos presentes todos los principios, los valores, las señas de identidad que hemos visto antes y entonces ahí es cuando vamos a elaborar las finalidades o los objetivos que queremos conseguir y que nos van a marcar la línea que tenemos que seguir en nuestro día a día en el centro escolar. La última pregunta, la de qué medios hay o cómo nos organizamos, en algunos documentos se plantea también así. Y lo que vamos a hacer es concretar ya la estructura del centro. Aquí tenemos que tener ya clara cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser las funciones de cada uno de nosotros dentro de la comunidad educativa y cómo nos vamos a relacionar en ese ámbito organizativo y en ese ámbito pedagógico. Una vez que tenemos planteadas estas preguntas, nos hemos reunido, hemos reflexionado, hemos ido dando respuestas a cada una de ellas, lo que hacemos al final es formalizar la estructura, es decir, llegar a un consenso, como planteábamos antes, tenemos que estar todos de acuerdo y empezamos a redactar este documento.
Recordar que una de las cosas que os he comentado es que el proyecto educativo de centro va a ser una base para el resto de los documentos. En algunos de ellos incluso va a aparecer reflejado que, según hemos mencionado en el proyecto educativo de centro, queremos hacer cumplir pues, las siguientes normas de convivencia, etcétera, etcétera. Es decir, hace referencia siempre en los otros documentos al proyecto educativo. Es donde va a estar toda la información principal del centro en el que nos encontramos trabajando. De aquí luego incluso podemos sacar también lo que sería el organigrama de la estructura del centro, el cómo nos organizamos. Por eso la última pregunta, la de cómo nos organizamos, qué medios hay, tenemos que tener claro no solamente los medios materiales, sino sobre todo los personales. Cada uno de nosotros, qué función es la que va a elaborar. Si os habéis fijado, he puesto en quiénes somos, qué pretendemos, qué medios hay, lo he rodeado con un medio círculo, quizás porque es la parte central o el núcleo de todo el documento. Obviamente tenemos que partir de dónde estamos, en qué zona estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en el centro de una ciudad que en un extrarradio o en un pueblo, etc. Eso va a influir, pero el peso notable de todo el documento lo van a llevar la formulación de las otras tres preguntas. Esas son las que tienen que ser más consensuadas, más reflexionadas, mucho más meditadas, y que luego tenemos que ser conscientes de lo que hemos plasmado en ese documento. Muchas gracias. Hasta luego.